Muy buenas noches, queridos hermanos. Buenas noches. Bienvenidos sean todos aquí. Aquí estamos una vez más reunidos, por la gracia de Dios. Bueno, pues cuántas personas nuevas tenemos hoy en esta noche aquí con nosotros visitándonos. Que levanten la mano. Y ay. Oh, parece que tenemos tres, que es mi familia, mi esposa, mis hijas y mi cuñada. Pues un aplauso para ellos, ¿verdad? Que hoy se decidieron venir a acompañarme. Y pues mi nombre es Armando Núñez, directamente desde Guanajuato, México. Desde allá me mandó a traer el Señor hoy para estar aquí con ustedes. Traerles este tema, ¿verdad? Que es el tema, se titula del libro de Siguiendo las Huellas de Cristo. El tema es discípulos de Cristo. Discípulos de Cristo, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir la palabra de el discípulo? ¿Qué es un discípulo? Es un seguidor que va siguiendo a su maestro. Los pasos, lo que va a seguir aquellas huellas donde va caminando el maestro, y en este caso nosotros, como discípulos de Cristo, vamos siguiendo las huellas de Cristo, como dice el título de aquí del libro, ¿verdad? Todos nosotros que estamos aquí, con el bautismo pasamos a ser esos discípulos de Cristo. Todos al ser bautizados pertenecemos, somos esos discípulos de Cristo que, pues gracias a Dios que nos llamó a todos los que estamos aquí, ¿verdad? Y aquí tengo tres características de un discípulo de Cristo, dice. La primera, amar. Un discípulo ama a Dios y a los demás. Como discípulo debemos demostrar ese amor de Dios a las demás personas. Demostrar a Cristo a aquellas personas que nos encontramos. Ahí en la salida, aquí mismo en el grupo, ¿verdad? La siguiente característica es obediencia. Un discípulo obedece a la palabra de Cristo. Lo mismo que hicieron sus primeros discípulos, que fueron sus apóstoles cuando los mandó a evangelizar, a predicar, en Mateo 19, donde les dijo: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí vemos la obediencia que tuvieron los primeros discípulos, y gracias a ellos nosotros también nos llegó esa evangelización, y aquí estamos, hermanos. La tercera característica es fruto. Un discípulo da fruto en la obra de Cristo. Los discípulos escuchan y aprenden. Aquí estamos en esta noche para escuchar la palabra del Señor. ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué nos quiere enseñar a todos, verdad? Así les voy a leer. Mateo 19. Jesús les dijo: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Vemos aquí que les hizo ese envío a los apóstoles. Jesús quería llegar a todo el mundo. Al ver a lo mejor que había muchos lugares donde él quería llegar, necesitó de otros. Hizo otro llamado, donde llamó a otros 72, y en esos de 72 estamos cada uno de nosotros. Aquí podemos ver que vemos más de casi a los 70, de 72, pero sentirnos afortunados de que Dios nos hizo este llamado. Siguiendo aquí en el título del libro, siguiendo las huellas de Cristo, aquí les voy a compartir una cita bíblica de San Lucas capítulo 10, versículo 1, si alguna persona la tiene, la quiere leer, o si no, yo aquí hice Lucas 10, 1. Si alguna persona la quiere leer, o yo desde acá se la leo, ¿verdad? Sí, bueno, claramente aquí. Bueno, el Evangelio de San Lucas en el Nuevo Testamento, capítulo 10, versículo 1, dice: después de esto, el Señor eligió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y lugares a donde quería ir.
Vemos aquí que nos dirigió a nosotros también el 72 para llegar a aquellos lugares donde el Señor quiere llevar su palabra, aquellos lugares donde no ha llegado ese mensaje, o simplemente muchas personas que se cierran al mensaje de Dios. Es lo que hacemos nosotros cuando salimos cada sábado a evangelizar como discípulos, siguiendo estas huellas de Cristo donde Él quería ir. Vamos de dos en dos. La invitación, el llamado es para todos, hermanos. Aquí en el libro Siguiendo las Huellas de Cristo, en la página 82, dice Jesús, la palabra encarnada de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 1 al 8. Si alguno lo quiere leer, si ya lo tiene por ahí en la mano, pues léalo, por favor. Colosenses 2:1. Bien saben, hermanos, esa visita nuestra no fue en vano. Acabamos de ser muy maltratados e insultados en Cristo, pero nos atrevimos a anunciarles el mensaje de Dios en medio de fuertes oposiciones, confiados en nuestro Dios. Es Colosenses 2, 1 al 8. Ajá, sígale. Estoy en Tesalonicenses. ¿Estás en Tesalonicenses, verdad? Sí, es Colosenses, capítulo 2. Versículo 1 al 8. Hoy, quiero que sepan cuán duro es el combate que debo soportar por ustedes, por los de la Odisea y por tantos otros que jamás me han visto. Pido que tengan ánimo, que se afiancen en el amor y que tengan plenamente desarrollados los dones de entendimiento, para que puedan penetrar en el gran secreto de Dios, que es Cristo. En Él están escondidas todas las riquezas de la sabiduría y del entendimiento. Les digo esto para que nadie los confunda con discursos engañosos. Aunque estoy corporalmente lejos, mi espíritu está con ustedes. Y me alegro al ver que el equilibrio y la solidez de su fe en Cristo. Han recibido a Cristo Jesús como el Señor. Tomen pues su camino. Permanezcan arraigados en Él y edificados sobre Él. Estén firmes en la fe, tal como fueron instruidos y siempre dando gracias. Cuídense de que nadie los engañe, con sabiduría o con cualquier teoría hueca, que no son más que doctrinas humanas, pues este es el camino del mundo y no el de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice, bueno, la palabra encarnada de Dios. En Él están escondidas todas las riquezas de la sabiduría y del entendimiento. Hay que luchar para llegar a tener un profundo conocimiento de Cristo. Dice la palabra, hay que luchar, esforzarnos a leer, a conocer la palabra de Dios que nos lleva a tener ese pleno conocimiento de Cristo. Dice, ¿cómo es triste ver a tantos que se dicen cristianos y si no conocen a Cristo? Y si en realidad es triste ver a tantas personas, ¿verdad? Nos decimos conocer a Cristo. Si lo conociéramos en realidad, a lo mejor no nos alejáramos de su iglesia. Si lo conociéramos, nos diéramos esa oportunidad de reunirnos aquí a seguir aprendiendo más de Él, de sus enseñanzas, qué nos quiere decir, qué quiere de cada uno de nosotros. Dice, para ello la religión es un cúmulo de costumbres que se fueron estableciendo a lo largo de los siglos, muchas veces el margen del verdadero sentir de la iglesia. Nosotros tenemos que profundizar en el mensaje de Cristo todos los días nosotros como católicos, como discípulos de Cristo, que estamos siguiendo las huellas de Cristo, debemos profundizar en el mensaje de Dios. Todos los días lo tenemos en las mañanas por decir el Evangelio. Hay que ver qué nos dice el Señor. Hoy mismo en este día nos hablaba también de sus discípulos, que los criticaban porque no pudieron, le dijeron, tus discípulos no pudieron expulsar un demonio, decía, les faltaba oración.
Igualmente a nosotros puede faltar mucha oración para seguir este camino que Dios nos ofrece, seguir las huellas de Cristo. Dice, en Él están encerradas todas las riquezas del conocimiento y la sabiduría. En lugar de perder el tiempo con la televisión, la radio, la revista, las conversaciones con argumentos sin importancia, dedicar cada día 1 hora o media hora para meditar la palabra de Dios, que sea una lectura meditada, llena de oración, un verdadero encuentro con Jesús. Así vamos avanzando en su conocimiento, Cristo se va transformando en nuestra ley suprema. Y sí, hermano, en realidad que cada vez que vamos leyendo la palabra de Dios, Dios se nos va encarnando cada vez a cada uno de nosotros. Dice, cada vez que leemos la Biblia, Cristo nos va limpiando, vamos conociéndolo cada vez más, cada vez nos va enamorando como sus discípulos para llevar ese mensaje, ese amor que Él que nos invita a llevar a aquellas personas que tanto lo necesitamos, hermanos. Y sentirnos cada uno de nosotros dichosos de estar aquí. Gracias, Señor, porque nos has llamado. De tanta persona que andamos aquí en el mundo, somos los elegidos del Señor. Somos esos afortunados. Y no es que nosotros lo hemos elegido, Él nos eligió. Que dice San Juan 15, 16. Si alguien quiere buscar esa cita, San Juan 15, 16, ¿qué nos dice el Señor? Él dice, no me eligieron ustedes, fui yo quien los eligió a ustedes. Si alguna persona lo quiere leer, ¿verdad? Compartirlo. San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 16. San Juan, capítulo 15, versículo 16. Ustedes no me eligieron a mí, han sido yo quien los eligió a ustedes y los preparé para que vayan y den fruto. Y ese fruto permanezca así. Es como el Padre les concederá todo lo que le pida en mi nombre. A ver qué palabras tan hermosas nos dice Jesús. No fueron ustedes los que me eligieron, fui yo quien los elegí a ustedes y los prepararé para que vayan y den fruto, y fruto en abundancia. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Preparándonos para ir a dar ese fruto, a llevar esa palabra a aquellas personas. Pero no para gloriarnos nosotros, sino para gloria del Señor. Mismo San Juan 15, 8 lo dice ahí mismo, si lo puede volver a leer. Capítulo 15, versículo 8. Ahí nos dice la respuesta para qué nos eligió el Señor, para qué nos está preparando. A ver, yo lo leo. Ajá. Mi Padre. Sí. Dele esa, mira. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos, entonces pasan a ser discípulos míos. Qué hermosa la palabra del Señor. Esta palabra de Dios. La 9. No, hasta ahí nomás, hasta la 8 ahora. Sí. Qué hermosa la palabra de Dios. Dice, si nosotros producemos, damos frutos, el Padre es glorificado y nosotros pasamos a ser discípulos de Jesucristo. Qué hermoso, ¿verdad? Ser discípulos de Jesucristo y no de otra persona. Cada vez que vamos a llevar la palabra de Dios, entonces el Padre es glorificado. Bueno, del libro Siguiendo las Huellas de Cristo, en la página 83, dice, Jesús, camino, verdad y vida. Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Aquí tenemos una cita bíblica, San Juan 14, 6. Bueno, San Juan 14, 6 dice,
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene del Padre si no es por mí. Jesús nos habla, nos dice, Él es el camino que debemos de seguir para no perdernos. Lo mismo del título del libro, Siguiendo las huellas de Cristo. Hay que seguir esas huellas para llegar donde Jesús va. Ir caminando, pisando las mismas pisaditas que Él va pisando, y así no nos vamos a tropezar, no nos vamos a perder. Porque San Mateo capítulo 7, versículo 14. Si alguna persona lo puede leer, en el Evangelio de San Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. Aquí también nos habla por decir, de dos caminos. ¿Cuál es el que debemos de seguir nosotros discípulos de Cristo? El que lo tenga lo puede leer, ¿verdad? Si no, aquí lo busco y ahorita se lo leo. Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. Pero qué angosta es la puerta y qué escabroso el camino que conduce a la salvación, y qué pocos son los que la encuentran. Cuídense de los falsos profetas. Se presentan ante ustedes como piel de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Bueno, aquí Jesucristo nos estaba hablando. Dice, qué ancho es el camino que lleva a la perdición. Al contrario de que Él nos decía, yo soy el camino, ese camino que debemos de seguir. Ahorita en el mundo se nos presentan muchos caminos, muchas salidas, y agarramos a veces el que mejor nos convenga. A veces podemos decir, en vez de decir aquí la esposa de la palabra, me quedo en el sillón, me voy para otro lado, mejor a pasear, y estoy agarrando ese camino a lo mejor que me desvía del camino que me lleva a la salvación. Ese camino angosto, y preferimos el camino ancho, donde podemos caminar sin quien nos diga nada, hermanos. Por eso también dice, cuídense de los falsos profetas, lo que estamos leyendo en la primera lectura que leímos, Colosenses. Cuídense de aquellas personas que les vienen a engañar con doctrinas, inventos de ellos mismos, ¿verdad? Haciéndoles arrancar, por así decir, su fe. Dice, Jesús viene del Padre y regresa al Padre. Es hijo único de Dios, hecho hombre, Dios y hombre verdadero. Uniéndome a Cristo llegaré al Padre sin peligro, únicamente sin peligro de equivocarme de camino. Jesús es el camino, no un camino cualquiera. ¿Qué palabra es la que Jesús nos dice? Yo soy el carrero, el verdadero camino que deben seguir. Siguiéndome a mí no se van a perder. Mediante Jesús, palabra del Padre, todas las cosas fueron hechas. Juan 3:1. Juan 1:3. ¿Verdad que está bien despierta? ¿Sí? Ah, no. Ya ve, está bien atenta. Así tomó cafecito. Juan 1:3. Bueno, pues aquí si todos podemos leer esta partecita que dice, también en la página 83, siguiendo las huellas de Cristo, también mediante Jesús llegó la salvación a nosotros. Jesús murió por nosotros para salvarnos. Así que Jesús sabe todo a nivel natural y sobrenatural. Él sabe para qué sirve la vida, de dónde venimos y a dónde vamos. No existe ninguna pregunta a la que Cristo no pueda dar una respuesta. Todo existe en Él, por Él y para Él. ¿Vemos? Ante los ojos de Jesús nada hay oculto. Cuando tengan una duda, algún cuestionamiento, hay que decir, ¿qué dice Jesús acerca de esto? ¿Cuáles son los pensamientos de Jesús? Son distintos a los míos. Dice, Él sabe todo de forma natural y sobrenatural. Colosenses, la carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 16 al 17. Capítulo 1, 16 al 17. Bueno,
Esa ya la tengo aquí, yo la voy a leer. Dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas en el cielo, en la tierra, el universo, visible e invisible, trono, gobiernos, autoridades, poderes. Todo fue creado por medio de Él y para Él. En Él están todos y todo tiene en su consistencia. Palabra de Dios. Nosotros tenemos que profundizar en el mensaje de Cristo. Dice: aceptando a Cristo, encuentro la respuesta a problema de mi vida. No soy un despistado. Así que para cada problema que tengo que preguntarme: ¿qué dice Cristo al respecto? Antes de acudir a otro maestro. Pueden llegar momentos a nosotros como seguidores de Cristo, ¿verdad? Discípulos de Cristo, momentos en los que nos sentimos desanimados, no hallamos a dónde acudir, ¿verdad? Tenemos que preguntar: ¿qué dice Cristo? Antes de ir a buscar otros maestros. Jesucristo es nuestro maestro. Muchas veces en estos momentos de tentación o de tristeza, de soledad, caemos en la tentación de buscar nosotros maestros. ¿Cuáles son nuestros maestros? Ir a ver qué dice el tarot, a ver qué dice este brujo, ¿por qué me está pasando esto? No, hermanos, necesitamos ir con el maestro, con Jesucristo. Jesucristo, la palabra de Dios encarnada, ¿verdad? Dice: yo soy la vida, vosotros somos materia y espíritu, con un distinto temporal y eterno. Cristo alimenta nuestra vida natural y sobrenatural. Solo Él puede satisfacer nuestra sed de felicidad completa. Jesús llega a darse a nosotros como alimento para transformarnos siempre más en Él. Aquí yo lo veo, ¿verdad?, como la importancia de la Santa Eucaristía, de ir a comer, a participar de la cena del Señor, alimentar nuestro espíritu, también nuestro cuerpo. Él alimenta nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Es el que nos da esa fuerza para seguir adelante, hermanos. Dice: lejos de Cristo somos unos desorientados y amargados. Y si vemos qué pasa en muchas personas, que a lo mejor no han tenido ese encuentro con el Señor, no se arriman a las cosas de Dios. A veces podemos salir y encontrar una persona, lo saludamos, va todo amargado, no nos quiere ni responder. A veces le hablamos, hasta se enojan las personas. Son unas personas sin Cristo, unas personas amargadas, desorientados. ¿Cuántas personas andan por ahorita en la calle también desorientados, sin Cristo? Uno sabe de Dios, dicen: Dios no existe. ¿Para qué necesito a Dios? Así estoy feliz. Y no, hermanos, eso no es cierto. Es algo diferente a lo que dice la palabra del Señor. Dice, en el libro Siguiendo las Huellas de Cristo, en la página 83, Jesús en primer lugar. Jesús en primer lugar. Jesús siempre debe decir el primero en mi vida. Esa es la página 84. Esta es página 84. Sí, del libro Siguiendo las Huellas de Cristo. Aquí viene la cita de San Lucas capítulo 14, versículo 25 al 33. Pero está media larguita, ¿verdad? A lo mejor por cuestión de tiempo. Vamos a leer Lucas 14, 26. Si alguno la tiene, si alguno la quiere leer del Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículo 26. Y aquí viene algo que puso, sí, por lo que puso el padre Flaviano Amatole, ¿verdad? Algo que le inspiró el Espíritu Santo. Y ahorita lo compartimos, ahorita, ¿lo tienen? Dale, por favor. Si alguno quiere venir a mí y no pospone a su padre, a su madre, a su mujer y a sus hijos y a sus hermanos y hermanas e incluso a su propia persona, no puede ser discípulo mío. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, y aquí todo eso que nos dice el Señor, no es que nos diga que tenemos que dejar nuestra familia, que hay que dejar a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestra esposa. No dice abandónenos por seguirme. No, en primer lugar debe ser Cristo, que
que no sea un impedimento, por decir, la familia para seguir a Cristo. Hay momento para todos, un rato para todos, pero como primicia, el Señor Jesús. Escógelo a Él. Dice, Jesús no acepta estar en segundo lugar en nuestra vida. O es el primero o no es nada. Es muy celoso. Quiero seguir a Cristo, pero primero quiero ver qué dice mi mamá. Entonces es mejor que te vayas. No sirves para Cristo. No sabemos lo que Cristo nos puede pedir. Lo importante es estar dispuestos a obedecer sin titubeos. No se admiten los peros. Él sabe cómo lo va a arreglar todo. Pero mi trabajo, pero mi salud, pero mi porvenir. ¿Y si me enfermo? El que piensa así no puede ser discípulo de Cristo. Se necesita una decisión total. Primero Cristo, después lo que dice la tía, la mamá, el hijo, etc. Después el dinero y el empleo, la propia seguridad. Muchas veces podemos decir, nosotros como seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, no puedo ir este día a las clases. Es que está bien frío, pero ¿qué tal me pasa? Igual pasa como nosotros como apóstoles de la palabra, cada sábado que vamos al visiteo a la bocina, a veces está frío y podemos decir, pero ¿qué tal que me enfermo? Pero ¿qué tal que me resbalo ahorita que hay hielo? Le ponemos muchos peros al Señor y nos quedamos cómodos en la casa. Pero lo invitan, dice la meta, pero lo invitan. Sí, pero lo invitan, pero le digo al Señor, ahorita no tengo tiempo, estoy bien a gusto. Mejor me tomo un cafecito aquí bien caliente. Dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 62. Nos dice, Jesús le contestó, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Si le hemos dicho al Señor que sí te quiero seguir, Señor, y a la mera hora que nos invita decimos, no, pues siempre, no, sabes que ya me arrepentí, me salió otra cosa que hacer, ¿verdad? Dice Jesús, no sirve para el reino de Dios. Le decimos que sí, que si ya le decimos que sí, ponemos la mano en el arado, debemos de seguir esa huella de Cristo, seguirlo a Él, no echarnos para atrás, hermanos, porque si nos echamos para atrás nos puede pasar lo que dice ya el apóstol San Pedro, segunda de San Pedro, capítulo 2, versículo 22. Si alguna persona lo tiene y lo quiere leer, vamos a ver qué nos dice el apóstol San Pedro. Unas palabras que dice, ¿verdad? Y pues a lo mejor a veces nos ofenden o nos gustan. Segunda de San Pedro 2:22. ¿Quién la tiene hoy? Bueno, si no, ya la busco y la leo. Sí. Se les aplica con razón lo que dice el proverbio. El perro vuelve a su propio vómito y el cerdo lavado se revuelca en el barro. Te alabamos, Señor. Oímos lo que dice aquí el apóstol San Pedro. Si nos echamos para atrás y ya no queremos seguir las huellas de Cristo, ¿qué nos pasa? Si el Señor ya nos sacó de aquel lugar donde estábamos llenos de pecado, si no seguimos formándonos, aprendiendo más de la palabra de Dios, si ya no queremos venir aquí, vamos a volver donde antes estábamos. Se nos va a aplicar lo que dice aquí la palabra del Señor. Se les aplica con razón lo que dice el proverbio. El perro vuelve a su propio vómito. ¿Y qué pasa si lo ponemos con el animal, con el perro? Se vomita y se lo vuelve a comer otra vez. Lo mismo puede pasar con nosotros. Volvemos a caer en el mismo pecado. Dice, y el cerdo lavado se revuelca en el barro. ¿Y cuántas veces también puede pasar que nosotros
Y una vez conociendo de Cristo, tomamos el camino de seguir las huellas de Cristo y vamos al sacramento de la confesión. Nos olvidamos un rato y luego se nos olvida y volvemos acá y en lo mismo. Ya una vez limpiados, que nos limpió el Señor Jesucristo, volvemos a caer en los mismos pecados, a revolcarnos en el mismo lodo. Pero aquí también dice San Pedro 2:21, dice: más les valdría no haber conocido los caminos de la santidad, que después de haberlo conocido, apartarse de la santa doctrina que les fue enseñada. Vemos lo que aquí nos dice el apóstol San Pedro: más nos vale que no hubiéramos conocido al Señor si después de haberlo conocido estamos y aprendemos aquí y a rato nos salemos de la doctrina de Jesucristo, de la doctrina que nos han enseñado. Porque hay muchas personas que somos católicos, aprendemos y al último nos podemos salir de la iglesia y hablar mal de la iglesia, hablar mal de la doctrina que nos enseña aquí la Santa Madre Iglesia, la Iglesia Católica, la que fundó Jesucristo. Bueno, sigamos aquí avanzando. Dice, que no vaya a pasar lo del joven rico, en la página 84 donde estábamos. Lo del joven rico, Lucas capítulo 18, versículo 18 al 30. Aquí te leo el texto, ¿verdad? Y a lo mejor ya va avanzando el reloj, pero dice que aquel joven hubiera podido ser un apóstol, no aceptó por amor al dinero. No sabemos lo que Cristo nos vaya a pedir. No todos están llamados a dejarlo todo, pero todos están llamados a obedecer a Cristo para trabajar donde nos ponen. Hay que estar dispuestos a aceptar su llamado y obedecerle. Aquel joven rico dice que el Señor lo llamó. Él le dijo que cumpliera todos los mandamientos. Dijo, los había cumplido. Dice, pero te falta algo, vende lo que tienes. Y a nosotros, ¿qué nos falta? Deshacernos para seguir a Cristo. A lo mejor tenemos algo en nuestra vida que no es riqueza, no es dinero, pero algo más, por decir, puede ser el orgullo, la avaricia, a lo mejor la flojera de no venir. Y eso es lo que nos falta dejar para tomar esa decisión y seguir el camino, las huellas de Cristo que nos dice. Jesús es el Señor. Dice, porque si confiesan con tu boca que Jesús es el Señor, en la página 85 del libro Siguiendo las Huellas de Cristo. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Bueno, esta cita a veces nos la muestran los hermanos protestantes, lo que ellos nos vienen y nos dicen que acepta al Señor Jesús en tu corazón y serás salvo, pero esto es algo aparte, ¿verdad? Bueno, dice, Romanos capítulo 10, versículo 9 al 13. A ver si alguna persona lo tiene o si no, déjenlo yo lo busco ahorita aquí. Porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. La fe del corazón te procura la justicia y tu boca te lo proclama, te consigue la salvación. La Escritura ya lo dijo, el que cree en él no quedará defraudado. Así que no hay diferencia entre judío y griego. Todos tienen el mismo Señor, que es muy generoso con todo el que lo invoca, porque todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice, el verdadero discípulo de Cristo no se limita a creer en su corazón, tiene que ser un testigo, tiene que reconocer públicamente a Jesús como único Señor de su vida, el inspirador de todos sus actos y el centro de todas sus preocupaciones. No basta decir, soy creyente,
Hay que proclamarlo a los cuatro vientos. Cuando uno cree en Cristo muerto y resucitado, confiando en Él, da inicio a su camino hacia la salvación. Pero es necesario seguir adelante, llegar hasta proclamarlo como único Señor y dueño de la propia vida. Dice, hay que proclamarlo a los cuatro vientos. No basta decir, acepté ya al Señor Jesús en mi corazón y ahí me quedo, ¿verdad? Tranquilo, no. Hay que anunciarlo a Cristo, muerto y resucitado, como dice, ¿verdad? A los cuatro vientos. Y nosotros como apóstoles de la palabra, seguidores de la huella de Cristo, es lo que estamos llamados a proclamarlo a los cuatro vientos, ir a aquellas personas que no han conocido, que no se han arrimado. Cuando vemos a las bocinas, a proclamar a las personas que van allí, anunciar el amor de Cristo. Igualmente, cuando vamos hacia al visiteo, ¿verdad? Que todos nosotros estamos llamados, es lo que vamos haciendo, anunciando a Cristo a los cuatro vientos. A veces hay muchas personas que no quieren saber nada, simplemente nos corren, lo están corriendo al mismo Cristo, hermanos. Pero nosotros a seguir adelante con esa misión. En la página 85, este mismo siguiendo la huella de Cristo, dice, ser instrumento en las manos de Dios. Romanos 6, 11 a 23. Pues esa cita larga, esa cita es un poquito larga, ¿verdad? Ahorita vamos a leer otra. Dice, ofrézcanse ustedes mismos a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, y que sus miembros sean como armas santas al servicio de Dios. Romanos 6, 13, es así, si alguien la tiene en la mano, para leerla, Romanos capítulo 6, versículo 13. No le entregue sus miembros que vendrían a ser como armas perversas al servicio del pecado. Por el contrario, ofrézcanse ustedes mismos a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, y que sus miembros sean como armas santas al servicio de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice, ya no entregarnos al pecado. Muchas veces le servimos en nuestra vida antes de conocer a Cristo, le servimos al pecado. Ahora que Jesucristo nos ha rescatado de allí, de todo ese pecado, estamos, ahora que nuestros cuerpos, nuestros miembros sirvan para el bien, para anunciar a Cristo, que Cristo se sirva de cada uno de nosotros, hermanos. Que nos use como esos instrumentos a llevar su palabra, a llevar su mensaje a aquellas personas que tanto lo necesitamos. Dice, si hasta ahora nuestro cuerpo fue instrumento para el pecado, ahora tiene que ser instrumento para el bien. No hay que desperdiciar las oportunidades, que Cristo se sirva de nosotros para hacer el bien. Ahora ya como discípulos de Cristo que nos ha llamado, que Cristo se sirva de nosotros para hacer el bien. Dice, no hay que desperdiciar oportunidades, como dice San Pablo a Timoteo. Segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 2, que nos dice, predica la palabra a tiempo y a destiempo. Predica, te escuchen o no te escuchen. Muchas veces las personas no quieren saber nada del Señor, pero nuestra obligación es hablarles de Dios, de la palabra. A lo mejor en ese momento no quieren escuchar la verdad, pero ya se les va a sembrar esa palabra del Señor. Ya la tiene segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Sí. Ya la tiene para que la lea, ¿verdad? Lo que dice los apóstoles de San Pablo, predica la palabra a tiempo y a destiempo. Y muchas veces el Señor nos da esa oportunidad, nos pone esas personas para hablarles de Él. A ver, ahora sí, échale, hermana. Segunda de Timoteo 4:2. Reprendiendo y aconsejando siempre con paciencia y dejando una enseñanza, pues llegará
No, hasta ahí nomás hasta ahí nomás 2. Sí. Dice que predica la palabra a tiempo y a destiempo. A veces, aunque no quieran, estamos obligados a llevar esa palabra, a anunciar a Cristo. Dice, dejando una sana doctrina, dejándole una enseñanza a aquella persona que se le predica, que se le habla de Dios. Dice, seguimos, dice, entregue a Cristo. Les ruego pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que se entreguen ustedes mismos como sacrificio vivo y santo, que agrada a Dios. Ese es nuestro culto espiritual. Romanos 12:1. Y aquí en la página 86 del mismo libro, siguiendo las huellas de Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 1. Vamos a ver qué nos dice el apóstol San Pablo. 12:1. De nuevo pues, hermanos, por la gran ternura de Dios, que les ofrezcan su propia persona como un sacrificio vivo y santo, capaz de agradar. Este culto conviene a criaturas que tienen juicio. Te alabamos, Señor. Veamos qué bonito nos habla aquí el apóstol San Pablo. Dice que nos ruega que nos entreguemos a Cristo, que le entreguemos nuestro cuerpo, como dice, le ruego pues, hermanos, por la gran ternura de Dios, que se ofrezcan su propia persona como un sacrificio vivo y santo, capaz de agradarle. Este culto conviene a criaturas que tienen juicio. Hay que ofrecernos al Señor, que Él se sirva de nosotros, que Él se sirva de cada uno de nosotros para llevar su mensaje, su palabra, ¿verdad? Dice, ¿cómo voy a ser instrumento en las manos de Dios si soy tan pecador? Lo que tengo que hacer es ponerme completamente en las manos de Jesús. Él es mi Creador, mi Salvador y mi Señor. Un día será mi juez. Sé que me ama y busca mi bien. Quiere lo mejor para mí. Señor, en tus manos pongo mi vida. Es la oración más bonita que podemos hacer. Pongámonos en las manos del Señor nuestro trabajo, nuestra familia, nuestras preocupaciones. Que se haga en todo su santa voluntad. ¿Cómo voy a ser instrumento en las manos del Señor? Dice, con mi pecado. El Señor así nos llamó, nos quiere limpiar. El Señor le agradó llamarnos a cada uno de nosotros, hermanos, a ser sus discípulos. Así en nuestra vida de pecado. Al seguirlo y escudriñar su palabra, Él nos va limpiando cada día. Cada día nos va a ir abriendo los ojos, viendo lo que nos hace mal, lo que debemos quitar de nuestra vida, de nuestro corazón, para ser un verdadero discípulo de Cristo. Dice, y si quiere que suframos, que se haga su voluntad. Acordémonos que mediante el sufrimiento Cristo nos salvó. También ahora pasa lo mismo. Cristo nos quiere como sus colaboradores en la obra de la salvación. La máxima colaboración se da en el sufrimiento. Así como Cristo sufrió para salvarnos, a veces nos va a tocar a nosotros también sufrir para llevar el Evangelio, también para salvarnos y para ser ese instrumento de la salvación de los demás hermanos. Y si Cristo sufrió, a lo mejor nosotros también nos va a tocar. A lo mejor muchas personas también ya en esta evangelización ya están sufriendo. Aquí en la página 86, decisión personal, dice, ¿ya entendiste algo de lo que es la vida cristiana? Ahora depende de ti tomar una decisión. Piénsalo bien y decide, sin prisa alguna, con plena responsabilidad. Si no entendiste nada, no des ningún paso, es mejor esperar.
Si entendiste un poquito, actúa según lo que entendiste. Pide al Señor que te ilumine. Hay que pedirle, hermanos, pedir al Señor que nos ilumine, ¿verdad? A que ponga en nuestras mentes, en nuestros labios, su palabra. Y que nos ayude a entender qué es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros. ¿Cuál es su misión? ¿Para qué nos ha llamado a cada uno de nosotros? ¿Qué quiere hacer de ti y de mí, hermanos? Dice, oración personal. Desde ahora lo que tienes que hacer es orar. Que sea una oración sencilla y espontánea, en la que reconozcas a Jesús como el único Señor de tu vida y te pongas a su completa disposición. Y aquí un ejemplo de oración que te puede ayudar para hacerla tuya. Bueno, aquí en este libro, Siguiendo las Huellas de Cristo, viene una oración que nos recomienda. Aquí en la página 87, que la podemos hacer nosotros. Y yo me gustaría invitarlos a todos a ponerse de pie y todos a hacer esta oración que viene aquí, a hacer la de nosotros, ¿verdad? ¿Qué nos habla el Señor? ¿Qué nos pide? Aquí viene esta, dice: Señor Jesús, reconozco que tú eres el único Salvador y Señor de mi vida. Un día serás el juez supremo de toda mi existencia. Te pido que vengas a mí y tomes posesión de todas las áreas de mi vida. Sé que me quieres mucho y buscas mi bien. Desde este momento me pongo en tus manos, a tu completa disposición. Haz de mí lo que quieras. Sírvete de mí como mejor te parezca, para realizar tu obra de salvación. Si quieres que yo vaya a predicar tu palabra, aquí estoy. Si quieres que le hable de ti a un hermano, aquí estoy. Si quieres que vaya a buscar a la oveja perdida, aquí estoy. Señor, si quieres que te acompañe en la cruz, aquí me tienes. Estoy seguro de que haciendo tu voluntad estoy salvando mi vida y estoy colaborando contigo en la obra de salvación de mis hermanos. Amén. Qué oración tan hermosa. Ya le decimos al Señor, aquí estoy. Si te quieres servir de mí, aquí estoy. Si quieres que lleve tu palabra, aquí estoy. Señor, dijimos, aquí estoy. Bueno, aquí viene la página 87 y también dice, mesa redonda. A lo mejor no hay tiempo para esto, ¿verdad? ¿No? Dice, tarea personal, escribe una oración en la que reconozcas a Jesús como único Salvador de tu vida. Prueba de aprendizaje en la página 88, reflexión personal, dice, prueba de aprendizaje, escribe la cita bíblica en la que dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y aquí la otra pregunta, completa el siguiente versículo con la correspondiente cita bíblica. El que no toma su cruz y no me sigue no puede ser discípulo. Bueno. Aquí pasamos al siguiente capítulo 4, de Siguiendo las Huellas de Cristo, en la página 89. El pan de vida. Dice, comer el cuerpo de Cristo. Dice, comer el cuerpo de Cristo, Juan 6, 32 a 58. Aquí viene esta cita de San Juan, capítulo 6, versículo 32 a 58, pero aquí vamos a leer otra, aquí San Juan 6, 54, 56. ¿Cómo estamos de tiempo, hermano? ¿Todavía se puede? Bueno, vamos a leer el Evangelio de San Juan 6, 52, 58. ¿Quién lo tiene? No, 32 a 58. Sí. Si no, pues Juan 6, 32 a 58. Empieza en esta mera. Pero él les contestó, el alimento que debo comer. Juan, ¿qué me dijiste?
Juan 32 a 58. Sí, sí, Juan 6. 32 a 58. ¿Juan 6 qué? 32. 32, ya. Ujú. Jesús contestó, en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo. Es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. El pan que Dios da es aquel que baja del cielo y que da la vida al mundo. Ellos dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed. Sin embargo, ya les dije, ustedes se niegan a creer aún después de haber visto. ¿Es hasta qué número? Hasta el 58. Todo lo que mi Padre me ha dado vendrá a mí. Y yo no rechazaré al que venga a mí, porque yo he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Y esta es la decisión de mi Padre: toda persona que al contemplar al Hijo crea en Él tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Los judíos murmuraban porque Jesús había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y decían, conocemos a su padre y a su madre. ¿No es cierto? Él no es sino Jesús, el hijo de José. ¿Cómo puede decir que ha bajado del cielo? Jesús le contestó, no murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios, y así como vienen a mí, toda persona que ha escuchado al Padre, que ha recibido su enseñanza, pues por supuesto que nadie ha visto al Padre. Solo aquel que ha venido de Dios ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo, para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. ¿Sigo? Sí, 58, por Los favor. judíos discutían entre sí. ¿Cómo puede este darnos a comer carne? Jesús les dijo, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que es vida me dio y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados que comieron y después murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Sí, palabra, Señor. Te damos, Señor. Dice. El que come mi carne y bebe mi sangre, dice, y bebe de mi sangre, tiene la vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Sí, porque mi sangre es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre mora en mí y yo en él. Así como el Padre que me envió posee la vida, y yo vivo por el Padre, de la misma manera quien me coma vivirá por mí. La importancia, como decía otros discípulos de Cristo, participar en la Eucaristía, alimentarnos del cuerpo y la sangre del Señor para tener vida eterna. Dice, es lo que nos da la fuerza para seguir adelante, para seguir nosotros de pie como discípulos de Cristo.
para seguir con esa fuerza de llevar la palabra del Señor a todas aquellas personas, hermanos. Dice Jesucristo, dice, el que come mi sangre y el que come mi cuerpo vive en mí y yo en él. Pasa lo mismo que decía San Pablo a los Gálatas 2:20, parece que es 2:20, dice que cuando comemos el cuerpo y la sangre del Señor, nos hacemos uno solo. Cristo vive en nosotros. Él mora en mí. Dice, ya no soy yo quien vive, es Cristo que vive en mí. Es lo mismo que pasa cuando comulgamos nosotros, cuando nos arrimamos a recibir el cuerpo del Señor. Podemos decir nosotros también las mismas palabras que dijo San Pablo, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20, es lo que dice San Pablo. Dice, Jesús prometió en Cafarnaúm que daría a comer su propia carne. Antes de instituir la Eucaristía, quiso preparar a sus discípulos, anunciándoles este regalo maravilloso. Algunos que lo oyeron no lo entendieron y abandonaron a Cristo, escandalizados de sus palabras. Dice, escandalizados de sus palabras. La Eucaristía solo se entiende por la fe y el amor a ella. Recibimos a Cristo, en ella recibimos a Cristo, recibimos a Dios mismo. Dice que Jesús iba preparando a sus discípulos. Si vemos a aquellas dos personas que iban camino de Emaús, también iban preocupados por lo que iba a pasar, no habían comprendido lo que Cristo les había dicho, ¿verdad? Lo que les había dicho, quédense aquí hasta que les mande el Espíritu Santo. Ellos a lo mejor se desesperaron, ¿verdad? Y entonces dice que luego lo reconocieron a él, que era el mismo, cuando estaban partiendo el pan. Fue cuando entendieron el llamado que Cristo les había hecho, que los estaba llamando como sus discípulos, los estaba preparando. Quiso preparar a sus discípulos anunciándoles este regalo tan maravilloso, el mismo regalo maravilloso que tenemos nosotros, todas aquellas personas que tenemos la dicha, esa bendición de arrimarnos a comulgar, a recibir a Jesucristo, a Dios vivo. Dice, algunos que lo vieron no lo entendieron. Muchas veces puede haber personas mismas católicas en la iglesia que a lo mejor todavía no entienden. Dicen, ¿para qué me voy a arrimar yo a comulgar? No necesito. Simplemente con que venga y escuche la misa, aunque no me pare a comulgar, ¿verdad? A lo mejor porque todavía entendemos que es realmente lo que está allí en ese pedazo de pan y en esa copa de vino, ¿verdad? El mismo Cristo, hermanos. Dice, algunas personas se escandalizaron de sus palabras. Y sí, puede ser lo mismo que ahorita, ¿verdad? Muchas personas, por decirles que no son católicos, nos critican a nosotros y se escandalizan. Que cómo van ellos a ir a comulgar, a comerse ese pedazo de pan, si allí no está Cristo, ellos dicen. Pero nosotros, nuestra fe como católicos, nos lleva a ir más allá, a creer que sí, que Jesucristo está allí, que Él se entregó por cada uno de nosotros y nos quiere llenar, nos quiere dar esa vida eterna. Dice, pasa lo mismo con muchas personas, por no creer, se van de la iglesia. Sí, muchas personas se han ido de la iglesia simplemente por no creer esas palabras, lo que se dice, y pues es algo mismo que está aquí en la Biblia, ¿verdad? Cristo dice que quien coma su carne tendrá vida. Dice que Cristo mismo dice con sus palabras, quien coma la carne del Hijo del Hombre tendrá vida eterna, tendrá vida en nosotros, vida en el Espíritu, nos alimenta nuestro espíritu, nuestra alma, hermanos. Dice, pero no se refiere a la vida natural, sino a la sobrenatural, a la vida de Dios en nosotros. Necesitamos la fuerza de Dios para vivir las bienaventuranzas. Para vivir la bienaventuranza, lo que compartía la semana pasada el hermano Emilio, ¿verdad? Para vivir como buenos hijos de Dios y discípulos de Cristo, necesitamos alimentarnos de la Santa Eucaristía,
y también de la palabra de Dios que está aquí en la Biblia, para vivir nuestra consagración al Señor con nuestras propias fuerzas. Página 90 dice: con nuestras propias fuerzas humanas no podemos, pero con la fuerza de Cristo nos da el alimento de Él en la Eucaristía. Si podemos por eso, la Eucaristía es indispensable en nuestra vida de fe. Es indispensable para una verdadera vida cristiana. La Eucaristía es el principal sacramento de la unión con Jesucristo y también el sacramento que significa y causa la unión de la iglesia. El pan que partimos no es comunión del cuerpo de Cristo, porque es un solo pan. Somos todos un cuerpo, ya que todos participamos de ese único pan. 1 Corintios capítulo 10, versículo 16 al 17. Vamos a leer ese versículo de la Biblia que viene aquí, 1 Corintios capítulo 10, versículo 16 al 17. Si alguien lo tiene o si no, pues yo aquí lo tengo, se los puedo leer. Bueno, lo voy a leer. 1 Corintios 10, 16 al 17. Dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Así, siendo muchos, formamos un solo cuerpo, porque el pan es uno y todos participamos del mismo pan. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es comunión con la sangre de Cristo? ¿No es comunión con la sangre de Cristo? Muchas veces, nos han cuestionado muchas personas, ¿verdad?, acerca de esto. A mí me ha pasado cuando los invito, ¿verdad?, a la Eucaristía. Nos dicen: pero si eso no es la sangre de Cristo, es simple vino lo que está bebiendo el Padre. Tiene vino, ¿por qué no va a beber vino? Pero nosotros, como cristianos católicos, sabemos que lo que tiene ahí el Padre, esa copa de vino se convierte en la sangre de Cristo cuando hace la consagración, ¿verdad?, la transición. Dice: no es comunión con la sangre de Cristo. Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Así, siendo muchos, formamos un solo cuerpo. Así también nosotros, tanta gente que hayamos aquí en la iglesia, ¿verdad?, formamos un solo cuerpo cuando nos arrimamos a comulgar, a participar del cuerpo y de la sangre de Cristo, la Santa Eucaristía. Dice: el apóstol San Pablo nos llama a examinarnos para no recibir indignamente el cuerpo de Cristo, para no comulgar en pecado. Si hemos cometido alguna falta grave, debemos confesarnos cuanto antes y así libres de pecado, acercarnos a recibir la Eucaristía. 1 Corintios 11, 27 al 28, perdón. Aquí en la página misma 90, donde estábamos, ¿verdad? ¿Quién la tiene? Si le gusta leerla, o yo mismo la leo acá, ¿verdad? Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno, pues, examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber la copa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, aquí nos dice el apóstol San Pablo, ¿verdad?, que cada uno de nosotros, antes de arrimarnos a comulgar, a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, debemos examinarnos. ¿Cómo está nuestra conciencia? ¿Cómo estamos, verdad? Cada uno hay que examinar cómo vamos, ¿verdad?, para no arrimarnos indignamente a comulgar. Dice:
Jesús instituye la Eucaristía. Tomó luego pan y dada la gracia lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual modo, después de cenar, tomó la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por ustedes. Aquí vemos, ¿verdad?, cuando Jesucristo instituyó la Eucaristía, que también en ese tiempo instituyó a los sacerdotes en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 19 al 20. Ahí vemos la institución de la Eucaristía. Pero dice: faltaban pocas horas para que Jesús ofreciera su vida en la cruz, muriendo por nuestros pecados, y quiso instituir antes el sacramento de la Eucaristía, que autorizara ininterrumpidamente este sacrificio. La Eucaristía es el sacrificio sacramental del cuerpo y la sangre de Cristo. Al decir: esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, Jesús convirtió el pan en su cuerpo y el vino en su sangre, con las palabras: hagan esto en memoria mía. Y nos invita a hacer esto. Es lo mismo que hacen los sacerdotes, ¿verdad?, al celebrar la Santa Eucaristía, hacerla en memoria del Señor. Todos nosotros, discípulos de Cristo, estamos invitados a participar. Dice: hizo sacerdotes a los apóstoles y les dio el poder y el mandato de consagrar el pan y el vino, convirtiendo en su cuerpo y en su sangre. La Eucaristía es el más grande de los sacramentos, donde volcó Dios su amor y su poder divino, porque en ella se encuentra presente el mismo Señor Jesucristo. La Eucaristía es el centro de la vida de la Iglesia y debe serlo también de la vida de cada cristiano. Hermanos, todos estamos invitados a la Santa Eucaristía, a participar, a seguir llenándonos de nuestro Señor Jesucristo, que nos vaya cada vez fortaleciendo, instruyendo, ¿verdad?, a darnos esa valentía, esa fuerza de ir a llevar su palabra a todos aquellos hermanos. Así es de que todos nosotros estamos invitados, hermanos. Dice, en la página 91, dice: no todos entienden esto. Dice: no te preocupes si muchos entre tus amigos y conocidos no entienden esto. Lo mismo sucedió en tiempo de Cristo, hasta que se trataba de comer y ser sanados. Todos estaban de acuerdo con Jesús. Cuando al contrario se trató de adentrarse en el misterio de Dios, muchos se retiraron. Muchas personas también, que han sido llamados discípulos, a lo mejor no nos gusta esto que nos dice el Señor, ¿verdad? Y a lo mejor también va a llegar aquel momento que vamos a sentir esas ganas también de retirarnos, porque a lo mejor se nos va a llegar un momento que nos va a ser aburrido, ¿verdad? O ya no sentimos ese deseo como hasta ahorita sentimos esas ganas de seguir conociendo, aprendiendo del Señor. Dijo Jesús: ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque han comido de los panes hasta saciarse. Aprendan a luchar no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, el que les da el Hijo, el hombre, a quien el Padre ha marcado con su sello. Juan 6, 25 al 27. Dice: dando de comer el alimento material, Jesús quiso descubrirnos la importancia del otro alimento que fortalece para la vida eterna, su cuerpo y su sangre. Si todo esto no te asusta, sino al contrario te entusiasma, adelante. Se ve claramente que el Señor está dentro de ti y te está trayendo. En ti se están cumpliendo aquellas palabras de Jesús. Dice: si no te espantas, al contrario te entusiasma, adelante, hermanos. Todos adelante, si nos sintamos entusiasmados con este llamado que nos ha hecho el Señor, adelante. El Señor nos está instruyendo, nos está enseñando su palabra. Lo que dice el Evangelio de San Juan 6:45.
cada vez que leemos la palabra de Dios y en estas enseñanzas. Dice San Juan 6:45, está escrito en los profetas, serán enseñados por Dios. Y es así como viene a mí toda persona que ha escuchado al Padre y ha recibido su enseñanza. Palabra de Dios. Y es aquí lo que venimos a recibir, la enseñanza del Señor. Bueno, y pues creo que ya se está acabando este tema, ¿verdad? A lo mejor ya me pasé y no se alcanzó a compartir el otro librito de los catecismo popular, pero a lo mejor para otras podemos compartir, hermanos. Y pues muchas gracias, ¿verdad? Hasta aquí espero que se haya entendido algo, ¿verdad? Y recordar que simplemente soy un instrumento del Señor, que el Señor se quiso servir de mí, habiendo tantos que estamos aquí, me llamó a mí, hermanos, y con gusto estoy aquí. Y pues gracias a todos por haber escuchado, y aquí nos seguimos esperando que sigan perseverando, y ánimo a seguirlos invitando a todas aquellas personas que han hecho su promesa a salir al visiteo y llevar esa palabra, ese mensaje del Señor, que el Señor se quiere servir de cada uno de nosotros, por eso estamos aquí, nos está instruyendo. Gracias, hermanos. Un aplauso para el Señor. Gracias, Dios les bendiga a todos. Buenas noches.